Un estudio que se llevó recientemente adelante en nuestro país analiza la brecha entre los rendimientos potenciales y obtenibles a lo largo de todo nuestro territorio. Los resultados, un 31% abajo en soja y un 41% en maíz. Es por eso que nos dirigimos al sur de la provincia de Buenos Aires para entrevistar a un especialista como Marcelo Palese, quien a continuación detalla el impacto económico, político y social de no llevar adelante una nutrición balanceada. Usualmente se dice en el campo que el que viene haciendo mejor los deberes sale bien parado ante una campaña de clima complicado. El ciclo 2014-2015 demostró que años climáticamente inmejorables también premian a los que rotan y fertilizan sustentablemente. Marcelo Palese analiza los principales signos de un año récord. De los últimos 10 años, si uno lo ve en perspectiva, es de los mejores años que se han dado. Y obviamente con ello acompañando el manejo y el preámbulo de todo, tener un material genético para poder acompañar ese manejo y una variable que es la que uno no maneja desde el punto de vista climático. En años donde regularmente llueve y permite una fuga, un lavado, una lixiviación, hay nutrientes como el caso del nitrógeno y el azufre, que son determinantes en algunos cultivos como maíz y soja respectivamente, son los que definen la estructura del rendimiento. Sobre todo lo que es nitrógeno en maíz, que muchas veces uno deja pasar en el perfil de ese suelo y no hace un diagnóstico a tiempo. Esto quiere decir que el productor centraliza la aplicación de nitrógeno en la presiembra o a la siembra y se olvida luego cuando ese maíz está en 5, 6 u 8 hojas para poder llegar a aplicar el nitrógeno. Hoy la tecnología es mucho más flexible y me permite llegar desde 4 hasta 8 o 10 hojas. Y en el caso de soja, también tener en cuenta que además del fósforo, el azufre es un elemento que se mueve muy rápidamente en el perfil y debiera hacer un diagnóstico. ¿Dónde son esos diagnósticos? Dentro de los primeros 40 a 60 centímetros, y es lo que me permite allanar el camino para determinar cuál es la cantidad que está necesitando en ese momento para poder satisfacer la demanda, tanto en el caso de nitrógeno para maíz como en el caso de azufre para soja. Y más allá del nitrógeno, fósforo y en los últimos años el azufre, ¿cuáles son los nuevos micronutrientes que encuentran respuesta para mejorar en el largo plazo y en la rotación los rendimientos? Además de la nutrición concreta de un cultivo, lo que uno debiera estar fijando pautas claras acerca del sostenimiento de suelo. Ese sostenimiento de suelo es lo que a uno le permite proyectar de mejor manera cada cultivo cómo está ingresando. Además de los hegemónicos nitrógeno y fósforo, en las últimas 10 o 12 campañas se ha hablado de azufre, pues hay otros nutrientes, calcio, magnesio, en algunos ambientes potasio, que otrora se determinaban como de niveles de suficiencia. Hoy ya hay materiales, hay híbridos e inclusive variedades de soja que tienen una demanda estricta de ese nutriente del cual hacer foco. Obviamente que en la medida que uno le va contando las costillas a ese suelo y las relaciones suelo-planta, va determinando, en el caso del maíz, además del magnesio puede llegar a ser el zinc, eventualmente hay otros nutrientes, habíamos citado al potasio, cuando hay un debilitamiento de la caña, eso en algunos casos tiene que ver con niveles hipopotásicos en suelo, y en el caso concreto de soja, semillas de soja con elementos ultra traza como molibdeno y otros micronutrientes como puede ser el hierro, el manganeso, el boro en casos extremos. Por híbridos y condiciones ambientales hay ajustes que diferencian la fertilización del maíz de primera, el maíz de segunda y el maíz tardío. En siembras regulares, tempranas, hay que tener en cuenta que hay que hacer aplicaciones divididas, dejando de lado lo que es el fósforo. El nitrógeno, hacer aplicaciones puede ser inmediatamente antes de la siembra, 30 o 45 días después de emergencia, un aporte para poder cerrar
la demanda concreta de nitrógeno. ¿Cómo lo puedo determinar? En dos profundidades, 0,20-20,40, y si el ambiente de ese suelo es un suelo más franco arenoso, 0,30-30-60. En estos ambientes se toma generalmente 0,20-20,40 y es lo que me permite determinar cómo voy a proyectar ese aporte de nitrógeno. En aquellos casos que me dificulta el ingreso al lote para poder determinar nitrógeno en el suelo, voy a poder determinar jugo de base de tallo en planta, con lo cual yo voy a poder hacer un aporte complementario de nitrógeno, además del que había aportado junto al fósforo a la siembra o previo a la siembra si lo aporté en carácter confinado. En los casos de siembras tardías, lo que voy a tener en cuenta es que hay una mayor mineralización de ese nitrógeno, con lo cual el balance va a ser de una sintonía más fina respecto de disponibilidad. Hacer diagnósticos, además del que determiné en el inicio del cultivo a la siembra, poder determinar en el desarrollo del cultivo cuando llega a B4, B5 o B6 y determinar qué niveles de nitrógeno voy a aportar. Eso es hablar de economía de la fertilización, hacer una inyección de nitrógeno más volcada a lo que es un diagnóstico que abrir una página de un diario y ver el sector económico, si está cotizando tanto el maíz y tengo que hacer un aporte de nitrógeno. Es más ligado a la sustentabilidad de ese suelo y la relación de ese suelo con la demanda que tiene ese cultivo, teniendo en cuenta que la tonelada de ese maíz está demandando en el orden de 20 a 22 kilos de nitrógeno. Palesa describe cómo debe ser el manejo para apuntar a las 20 toneladas de maíz por hectárea, algo impensado hace unos años que hoy, gracias a la genética, la fertilización y las rotaciones, tiene viso de realidad. Cuando habla de balance de la nutrición, tiene que hablar de una sustentabilidad de suelo. Un suelo que tiene 100 años de agricultura y que en el corto plazo o el corto efectivo que se hizo de aplicaciones de nutrientes confinados de fósforo y nitrógeno fueron escasos, hay que tener en cuenta que para poder levantar o remontar 7, 8, 9 décadas de agricultura no lo vamos a lograr con el mero hecho de hacer aplicaciones de nitrógeno y fósforo, sino que lo que tenemos que ver es un aspecto, un perfil de ese suelo dentro de los primeros 60 o 80 centímetros. Para ello, hacer un historial desde, en este caso, campaña 2009-2010 y abrir el espectro y no circunscribirlo a lo que es nitrógeno, fósforo y azufre, sino ir más allá, determinar qué pasa con el calcio, con el magnesio, con el potasio, con el sodio, no solamente por el defecto, sino porque puede llegar a haber un exceso, sobre todo en aquellos casos que haya una expresión de napa muy cercana a la superficie y va a tener que hacer un análisis de ese perfil de suelo, no dejarlo librado a los primeros 20 centímetros, sino también llevarlo a 40 centímetros y 60 centímetros. E insisto, esto va a ser cada 4 o 5 años. Después va a ser un análisis de rutina. ¿Cuál es? Nitrógeno, fósforo, que se mueve muy pocos milímetros por año, azufre, algún micronutriente, calcio y magnesio. Lo que sí, dentro de los primeros 18 a 22 centímetros de suelo, va a tener que adicionar micronutrientes que son determinantes, como el caso del hierro, el zinc, el manganeso, el cobre y el boro. Aunque les parezca que sean en muy pocos gramos por suelo, hay que tener en cuenta que en el caso del maíz, el hierro cierra el ciclo de la toma de nutrientes junto al fósforo. Eso quiere decir que en floración es uno de los últimos nutrientes que sigue tomando ese maíz y que es determinante en el balance de nutrientes. Además, por supuesto, de la locomotora de todo esto, que es el fósforo. Y obviamente que dependiendo de los ambientes y de los cultivos, hay un nivel de especificidad que era lo que determinábamos en un micronutriente. Para el caso de un maíz puede ser el zinc, el caso de un elemento secundario puede ser el magnesio, para el caso de la soja puede ser tanto calcio como magnesio. Y ello no es solamente
por el hecho de que den sostén a un suelo. Entre partícula y partícula de suelo hay que generar puentes, esos puentes que se fueron de calcio y de magnesio durante 7, 8 o 9 décadas. Y esos son los que le dan estabilidad a un suelo, y no en lo inmediato, dentro del primer cultivo. Por supuesto que si da renta dentro del primer cultivo, quiere decir que el suelo está apto para poder recibirlo, sino también proyectarlo dentro de los 5, 6 o 7 años. Y eso, ¿qué es lo que está hablando? Es una mejora sustancial de cada unidad de nutriente, de nitrógeno, de fósforo y de azufre, que es lo que el productor está acostumbrado a aplicar. Y eso es lo que también habla de la economía de la fertilización, porque mejora la performance de esos 2 o 3 nutrientes dentro de los primeros 40 o 60 centímetros de suelo.